Bien, pues vamos a empezar para no perder el tiempo, porque tenemos una agenda un poco apretada. Yo darles la bienvenida a nuestro Día de la Filosofía. Hoy es un día pues particularmente importante para la Facultad de Filosofía, no solo porque se celebra como tal el Día de la Filosofía, sino porque nos da la oportunidad de presentar los proyectos en los que estamos trabajando cada uno de los profesores investigadores de la facultad. Y esto pues bueno, siempre es pues bastante importante para hacer vida académica, ¿no? Que también ustedes se enteren más o menos qué estamos haciendo, por dónde vamos, qué es el conocimiento que se está generando, ¿no? Este, una cosa que yo suelo decir mucho es que una diferencia entre una universidad que investiga y una que no es que nosotros no solo les damos un cierto conocimiento, nosotros no solo transmitimos cierta información, sino que además estamos generando todo el tiempo nuevo conocimiento y eso pues le da una vida importante a la facultad. Y entonces pues dado que ya la mayoría conoce a los profesores, no haré como una presentación tan formal porque tampoco quiero quitarles el tiempo en mis presentaciones. La primera conferencia, la primera charla, está a cargo de la doctora Livia y pues sin más yo le cedo el micrófono. Muchas gracias, doctor Roberto Casales. Muy buenos días a todos. Quería en primer lugar agradecer a profesor Roberto Casales por esta oportunidad, darles la más cordial bienvenida a este día celebrativo de la filosofía y decirles que voy a ofrecerles, sin más demoras, digamos así, ofrecerles una pequeña ponencia que la voy a leer, intitulada La filosofía como ejercicio espiritual. En este día celebrativo del Día de la Filosofía, yo creo que vale la pena reflexionar sobre la misma filosofía. Y quiero hacer esto, quiero hacer esta reflexión de la mano de Pierre Hadot. Entonces voy a empezar presentando el autor, que es célebre justamente por haber planteado esta tesis de la filosofía como un ejercicio espiritual. Y ya vamos a ver en qué sentido. Este, Pierre Hadot nació en París en 1922 y falleció en Orsay en 2010. Fue un filósofo y escritor francés, director de la École Pratique des Hautes Études del 1964 al 1986 y él fue nombrado profesor por iniciativa de Michel Foucault en el Collège de France en el 1982, donde enseñó hasta 1990, convirtiéndose en profesor emérito en el año siguiente. Es conocido justamente por ser un gran histórico de la filosofía antigua en Francia. Su campo de interés definitivamente fue la filosofía antigua y la patrística. Especialmente se dedicó al misticismo griego y al neoplatonismo. Y él también es reconocido por haber sido uno de los primeros en introducir el pensamiento de Wittgenstein en Francia. Y pues ya vamos a hablar, pero digamos que una de sus principales tesis es que la filosofía nació en la antigüedad griega como una forma de vida. Es decir, Hadot entiende la sabiduría como un saber vivir en una unidad de teoría y praxis muy propia de este periodo histórico. El tema es tratado en dos de sus obras, una que se llama ¿Qué es la filosofía antigua? Y la otra que se llama La filosofía antigua como ejercicio espiritual. Ya vamos a ver de qué se trata esto. En esas dos obras,
Jadot ilustra ampliamente que el pensamiento griego estaba muy lejos de ser una construcción de sistemas ideales abstractos y metafísicos desligados de la realidad física. Y pues centrados, si quiere, en la construcción de un vocabulario o de una lógica. Como un dato biográfico también de Pierre Hadot, podemos mencionar que él participó en el Círculo de Eranos, un grupo de discusión intelectual dedicado a estudios humanísticos y religiosos, que se ha reunido anualmente en Suiza desde 1933. Este nombre, Círculo de Eranos, fue escogido por el especialista en el estudio comparativo de las religiones, Rudolf Otto, justamente para denominar esos encuentros. Eranos significa comida en común, comida frugal, en que cada uno lleva su parte, digamos algo así como una celebración compartida, un ágape. Y esos encuentros se llevaban a cabo en la casa de Olga Frobk-Kapteyn, y el tercer miembro de relieve en este encuentro era el psiquiatra y psicólogo suizo Carl Jung, que era una especie de inspirador de estos encuentros. Ahí digamos, en esos encuentros anuales donde los autores quedaban 5, 6, 7 días reunidos, compartiendo reflexiones y filosofía, Hadot presentó 2 ponencias muy conocidas, una que se intitula La figura de Sócrates y la segunda que se intitula El aporte del neoplatonismo a la filosofía de la naturaleza en Occidente, en el 1967. Sabemos también que Hadot trabajó en la edición francesa de varias obras de autores tales como Heráclito, Plotino, Ambrosio, Platón, Marco Aurelio, Sócrates y Epicteto, entre otros, y también en las obras de Ignacio de Loyola, Goethe, Bergson y Wittgenstein. Hoy, actualmente, su trabajo y su pensamiento son realizados, llevados a cabo en Italia por el filósofo Giuseppe Girgenti, que fue su estudiante en los años 90. Muy bien. Habiendo hecho esta presentación, esta mínima presentación biográfica de nuestro estimado filósofo Pierre Hadot, pasemos al intervento propiamente dicho, ¿no? Se intitula La filosofía como forma de vida. En una obra reciente de un filósofo portugués intitulado Tavares, la obra se llama Historias Falsas, porque dan lugar a una mezcla entre fantasía y datos históricos. El autor narra el encuentro entre el filósofo Diógenes de Sinope y bueno, conocido por ser un vagabundo en las calles de Atenas, y el personaje Listo Mercatore, un hombre dedicado a las riquezas, a los placeres y a una vida sin escrúpulos, llena de engaños, robos, con el fin de mantener sus propios hábitos. Y esa es nada más, nada menos que la historia de una metamorfosis. El encuentro entre ambos fue algo así como un rayo en cielo sereno, inesperado, pero se convirtió en luz. El estilo de vida del cínico filósofo o del filósofo cínico apoyó fuertemente su palabra y Mercatore se convirtió en un asceta. Pierre Hadot reitera que la primera tarea de la filosofía moral y de la filosofía antigua, esta es su tesis, no fue formular un sistema conceptual, un sistema de proposiciones filosóficas. Según el autor, el discurso sobre la filosofía no era la filosofía. Las teorías filosóficas habían sido formuladas al servicio de la vida filosófica. Hadot
en sus dos obras que mencioné al principio, afirma que la tarea prioritaria de la filosofía antigua no habría sido el discurso, sino lo que él llama, entre comillas, la filosofía misma, es decir, la vida pensada y meditada, el compromiso con todo un estilo de vida en un sentido global. Esta característica había sido observada por Hadot desde Sócrates. De hecho, Pierre Hadot comparte la opinión de Kierkegaard de que el mérito de Sócrates, su mérito filosófico, es aquel de haber sido un pensador existente, no un filósofo especulativo que olvida lo que es existir. Para Hadot, las obras antiguas estaban destinadas, entre comillas, a formar almas, es decir, tenían un claro valor psicogénico, y este elemento intencional podría incluso explicar en parte la supuesta incoherencia textual de los filósofos antiguos. Sus escritos habrían sido mejor entendidos como, entre comillas, ejercicios espirituales que el filósofo practicaba y quería que sus lectores también lo hicieran. Por consiguiente, cada declaración del autor debe entenderse no como una proposición que exprese perfectamente sus pensamientos y sentimientos, sino desde la perspectiva del efecto que el autor pretendía tener sobre el interlocutor, es decir, el efecto del ejercicio. Como señala el autor francés, el ejercicio espiritual era una práctica muy extendida entre los filósofos antiguos. Estaba destinado a generar un cambio radical del ser. Un ejercicio tiene precisamente un carácter pragmático. Implica que hay algo que hacer, algo que cumplir. El concepto formulado por Hadot con respecto al término ejercicio es precisamente aquel de actividad, de trabajo desde uno mismo, a partir de uno mismo. De hecho, un ejercicio se vuelve vacío si no se pone en práctica. El término espiritual puede dar lugar a una interpretación equívoca. Hadot no lo utiliza en el sentido teológico o religioso. Como explica el mismo autor, un ejercicio espiritual de naturaleza religiosa debe considerarse un tipo de ejercicio muy particular. Con la palabra espiritual, Hadot quiere aclarar que los ejercicios no son solo una actividad relativa al pensamiento, sino que involucran todo el psiquismo del individuo. Los ejercicios se viven, se experimentan existencialmente. Incluyen el pensamiento, la sensibilidad, la imaginación, la afectividad y la voluntad. Ciertamente son una experiencia en primera persona. En resumen, para Hadot, los ejercicios espirituales de la filosofía antigua involucran a todo el ser humano, penetran en la vida cotidiana del filósofo y no se limitan a una área específica de la existencia. Arnold Davidson, quien fue introducido al pensamiento de Hadot a través de una recomendación de Michel Foucault, también comparte este enfoque histórico hermenéutico. En su prefacio a la obra de Hadot, Davidson argumenta que la filosofía antigua es un ejercicio espiritual, una forma de vida, una elección de vida. Sostiene que los ejercicios pueden calificarse de existenciales porque son una parte integral de una nueva orientación del sujeto en el mundo que requiere una transformación, una metamorfosis de sí. Hadot afirma también que la filosofía aparece principalmente como una terapia de las pasiones, ya que para todas las escuelas filosóficas de este periodo, la principal causa de sufrimientos es atribuida a las pasiones, los deseos de bienes desordenados, los miedos exagerados, la ira no controlada. Por eso, cada escuela filosófica, al realizar los ejercicios, tenía su propio método terapéutico. Por otro lado, todas las escuelas tenían en común la idea de que esta terapia apuntaba a una profunda transformación del modo de ver y ser del individuo.
Por lo tanto, a pesar de las diferencias, las escuelas compartían la misma concepción sobre el papel de los ejercicios espirituales, ya que los ejercicios siempre tenían el objetivo de llevar a cabo esta transformación o metamorfosis interior. Dentro de los ejercicios y para los fines que buscaban, se proponían como métodos la lectura, la meditación, el diálogo consigo mismo y con los demás y la práctica ordenadora de la escritura. El ejercicio de la meditación se orientó hacia el dominio del discurso interno para hacerlo coherente, para ordenarlo desde este principio universal, que es la distinción entre lo que depende de nosotros, nuestra elección, nuestra libertad, y lo que se nos escapa, lo que va más allá de nosotros. Hall señala que estos métodos revelan un gran conocimiento del poder terapéutico de la palabra. Él sostiene enfáticamente, dejando traslucir ahí una cierta crítica, que mientras la filosofía antigua ofrecía al hombre un arte en la vida, la filosofía moderna, por el contrario, según Hadot, se presenta sobre todo como la construcción de un lenguaje técnico reservado a especialistas. El filósofo francés critica a los historiadores que conciben la filosofía antigua principalmente como una teoría, un discurso filosófico o un sistema de preposiciones. Él sostiene que la filosofía antigua, sería solamente un ejercicio preparatorio para la sabiduría práctica. Okay. Vale la pena acá mencionar que esta tesis de Hadot, aunque haya tenido un enorme éxito en Europa, fue en parte redimensionada por el filósofo Christoph Horn, que ha confirmado su plena validez para algunos pensadores antiguos, como los filósofos de la edad helenística. Por ejemplo, estamos hablando de los estoicos, los epicúreos, los escépticos, y de la edad imperial, como los neopitagóricos y los neoplatónicos, pero no, por ejemplo, para Platón y Aristóteles, para los cuales la filosofía es un auténtico saber. Y Berti acentúa: el único verdadero saber para Platón o el primero entre todos para Aristóteles. En efecto, para Aristóteles, a diferencia de los pensadores o de los filósofos del periodo helenístico, el sabio no es el filósofo. Pericles fue elegido por el Estagirita como modelo de sabiduría. Y dice Aristóteles, él es sabio, pero no es filósofo. Es un hombre político que sabe bien gobernar su ciudad. A pesar de ello, es decir, ¿no? Si bien un hombre puede ser sabio sin ser filósofo para Aristóteles, difícilmente un filósofo podrá ser filósofo sin ser sabio. Para la vida filosófica son necesarias las virtudes éticas, y para ver las virtudes éticas es necesario tener la sabiduría, virtud dianoética. Si nosotros nos detenemos en dos pasajes de los tratados aristotélicos, uno de la Ética Nicómaco y otro de la Ética Eudemo, podemos observar con Berti que para Aristóteles la sabiduría orienta hacia y ahí miren la dificultad de expresarlo en español. En italiano o en francés sería la sageza orienta verso la sapienza. Es decir, la sabiduría práctica orienta hacia la sabiduría teorética. Entonces no sería esta el fin, es decir, el bien supremo o la felicidad, pero esta sería necesaria, es decir, la sabiduría práctica, para alcanzar el fin, que es exactamente, precisamente, la sabiduría teorética. Además, en el libro séptimo de la política y en el libro 10 de la Ética Nicómaco, Aristóteles va a evidenciar que la vida dedicada a la investigación, la llamada vida teorética, es la mejor de todas, aunque si esta presupone, implica la vida política.
Para Aristóteles, la ciudad justa y bien gobernada, con buenas leyes, permitiría a sus ciudadanos, pues haría con que ellos pudieran gozar de la filosofía en senso lato o en lato senso, es decir, dedicarse a las dichas actividades espirituales. O sea, ¿a qué nos referimos con filosofía en senso lato? La danza, la música, el teatro y también a la filosofía en senso estricto, la sabiduría teorética. Entonces, podemos afirmar con Berti que en ese sentido, también para Aristóteles la filosofía es un estilo de vida, es decir, no solo un saber, sino un modo de practicar el saber, porque para Aristóteles la suma teoría es también la suma praxis. Ya para concluir, y ahora termino con este último párrafo, vale la pena decir lo siguiente, que sí existe hoy una discusión académica, una intensa discusión académica sobre la primacía de los aspectos teóricos o prácticos en el ámbito de la filosofía antigua. Por eso me pareció pertinente mencionar el aporte de Hort. Lo que sí, y sin adentrarnos en esa discusión, lo que podemos decir es que ciertamente el hecho de tratar de desarrollar un discurso sin intentar relacionarlo con la vida se consideraba un peligro real para la sociedad y para la filosofía. Aquellos que separaron la vida y la filosofía fueron mal vistos. Si quieren, es un argumento o es una tesis precisa para todas las escuelas filosóficas antiguas que el pensamiento filosófico nunca puede ser considerado en sí mismo sin estar de acuerdo con un estilo de vida filosófico. Un filósofo era considerado un filósofo no porque hiciera discursos filosóficos, sino porque viviera filosóficamente. En ese sentido, la narración del encuentro entre Diógenes el cínico y Listo Mercatore expresa de manera elocuente la tesis de Hadot. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Livia. Y les damos la palabra al doctor Martín Castro. Al final de las ponencias vamos a tener un tiempo para preguntas. Entonces, les cedo la palabra al doctor Martín. Hola, muchas gracias, profesor Casales. ¿Sí se escucha bien? Perfecto. Sí, voy a pasar una presentación. Espero que sí se ve ahí. Está cargando, ya. ¿Ya? Perfecto, muchas gracias. Y tengo aproximadamente unos 15 minutos, ¿verdad, profesor? Exacto. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos. Yo vengo a presentar fragmentos de un proyecto que ya tiene tiempo, pero lo he recuperado últimamente y creo que podría ser de cierto interés. El proyecto que vengo a exponer aquí forma parte de las actividades de lo que yo llamo el Laboratorio de Ingeniería Filosófica. Esto es un ejemplo de ingeniería filosófica. Voy a tratar de tocar tres aspectos: lógica, argumentación y planos categoriales. Ya veremos en qué sentido son relevantes estos tres. Para comenzar y para mostrar un poco la motivación de este proyecto, consideremos esas tres piezas de discurso que tenemos frente a nosotros. Supongamos que alguien nos dijera que si Tomás es malvado, entonces encontraremos maldad en su cerebro, pero como la maldad no está en el cerebro, por tanto Tomás no puede ser malvado. Seguramente muchos y muchas pensarán que hay algo muy raro con ese razonamiento, ¿no? Y en efecto lo hay. Consideremos el siguiente. El nombre ser tiene muchos significados y todos son significados de la realidad, por lo tanto la realidad es multívoca. Y por último, consideremos un enunciado como el tercero que tienen ahí, ¿no? Las definiciones limitan la realidad. Es una frase que a mí siempre me ha hecho mucho ruido, no la entiendo. Bueno, yo creo que estas tres piezas de discurso, las tres piezas de discurso que tienen frente a ustedes,
tienen un tipo de error. Creo que hay algo que está muy mal con ellas. Pero, ¿qué es aquello que está mal? Bueno, para intentar ofrecer una respuesta a esto y ver hasta dónde podríamos llegar, lo que vengo a presentar aquí como parte de las actividades del Laboratorio de Ingeniería Filosófica es una pieza de filosofía exacta. Y la filosofía exacta es, como diría Bunge, una filosofía construida con la ayuda de herramientas lógicas y matemáticas. Entonces, vamos a ver. Recordemos que la lógica es la ciencia del razonamiento y un razonamiento está compuesto por enunciados que se combinan para producir una conclusión. Pero claro, no todo razonamiento es correcto, ¿no? Después de todo solemos decir que hay razonamientos correctos, ¿no? Que hay razonamientos que suenan lógicos, pero hay otros que no lo son. Por ejemplo, consideremos este par de razonamientos, ¿no? Digamos, ¿no? Si Juan es persona, tiene derechos, y si de hecho Juan es persona, de ahí podemos concluir que tiene derechos. Por otro lado, consideremos el siguiente. Si el sol es monosilábico, el sol existe, y de hecho el sol es monosilábico, por lo tanto el sol existe. Entonces, aquí uno podría preguntarse si son igualmente lógicos estos dos razonamientos. Y posiblemente algunas personas piensan que mientras este está bien, este está mal. Sin embargo, lo que se suele enseñar en los cursos típicos de lógica en preparatoria y en universidad es lo siguiente, es que ambos razonamientos son igualmente lógicos, que los dos son igualmente correctos. ¿Pero por qué? Bueno, porque los dos tienen la misma estructura, los dos tienen exactamente la misma estructura y además los dos dicen verdades, ¿no? Pero ¿cómo es esto posible? Bueno, lo que pasa es que en los cursos típicos de lógica clásica se nos dice que nos basta con preservar la validez y la verdad de los enunciados. La validez nos las da la forma, la verdad nos las da el contenido. Pero eso es muy raro, ¿no? Porque si solo admitimos estas dos condiciones, tendríamos que decir que estos dos argumentos, estas dos piezas argumentativas son igualmente correctas. Pero eso es muy contraintuitivo porque en efecto este sí suena bien, pero este suena mal. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, yo identifico por lo menos 4 soluciones. La primera es la solución clásica. Y la solución clásica consiste en decir, sigamos así como estamos, ¿no? Y simplemente hagamos la precisión de que mientras uno de esos argumentos es relevante, el otro no lo es. Pero eso más bien nos mueve a una solución pragmática. Ahora aquí quiero especificar que estoy hablando de la pragmática de Grice, ¿no? La cual sugiere que en efecto la relevancia debe ser un criterio para distinguir un buen razonamiento de un mal razonamiento. Sin embargo, el problema con esta solución pragmática es que no está bien definida, ni tampoco es sistemática. Nunca se nos dice con claridad qué es la relevancia. Entonces uno podría moverse a una lógica de relevancia donde la noción de relevancia queda formalizada. Sin embargo, en la solución relevante podemos tener las condiciones necesarias para evaluar los razonamientos previos, pero no suficientes. Con todo, nos podríamos mover a una solución relacional, y ahí estoy hablando de la Relatedness Logic, que podría ofrecer una respuesta mucho más contundente que las soluciones anteriores. Sin embargo, si consideramos un argumento como este, ni siquiera la Relatedness Logic nos parece dar condiciones suficientes, porque aquí claramente hay una relevancia entre el tema del antecedente y el tema del consecuente. Y sin embargo, a pesar de esa relevancia o esa relación, no parece que la solución sea clara, ¿no? Bueno, lo que pensamos nosotros es que el problema de los razonamientos anteriores no es la solidez, ni la relevancia, ni la relación, sino su sentido categorial. Y en consecuencia, dado que pensamos que el problema es una relación de categorías, nuestro compromiso es desarrollar una lógica que incorpore esta motivación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, literalmente definimos dos lógicas, la lógica clásica, ¿no?, que identificamos así, la lógica de planos categoriales, que identifico así, y después literalmente multiplicamos ambas lógicas para obtener una lógica producto que nos permita decir que mientras el razonamiento de la izquierda era un razonamiento correcto, el de la derecha no lo es. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Bueno, primero tomamos la lógica clásica.
La tomamos con su base, con su lenguaje y tomamos su semántica. ¿En qué consiste su semántica? En asignar los valores de verdad, verdadero y falso a las partículas de nuestro lenguaje. Y eso nos permite definir las famosas tablas de verdad. Tablas de verdad que a su vez las podemos usar para definir los conceptos de tautología, contradicción y contingencia, ¿no? Esos conceptos que nos permiten definir una idea de validez, ¿no? De cuándo un argumento es válido. Lo interesante de esta lógica es que está bien definida, tan bien definida que nos permite hablar de ciertas propiedades, ¿no? La propiedad de corrección, de consistencia y completud. Es decir, esto es una lógica que es correcta, que es consistente y que es completa, ¿no? Es decir, es una lógica escalar bien definida que modela relaciones lógicas entre dos valores de verdad. Sin embargo, como debería estar claro hasta el momento, em, no puede ser una lógica suficiente. ¿Por qué? Porque, como bien argumenta George Engelbrechtsen, ¿no? En Robust Reality, las clases son una cuestión de verdad, pero las categorías son una cuestión de sentido. Una clase y una categoría no es equivalente, ¿no? Los razonamientos previos que mostré al principio de esta presentación no tenían problemas por la veracidad, tenían problemas por el sentido categorial. Entonces, ¿qué son las categorías? Bueno, las categorías son herramientas conceptuales que nos permiten particionar la estructura de la realidad de acuerdo con la predicación, ¿no? Podemos decir que hay unas cosas que son de cierto tipo y otras que son de otro tipo, pues. Ah, y cuando tenemos sistemas de categorías, se introduce el concepto de error categorial. Un error categorial ocurre cuando a un ítem que pertenece a una categoría se le asigna un atributo que pertenece a otra categoría. Por ejemplo, imaginemos que yo dijera que los sueños corren alegremente por la pradera. Ahí parece que estoy cometiendo un tipo de error categorial porque el correr alegremente sobre la pradera no es un predicado que se le pueda atribuir al sueño, ¿no? O por ejemplo, si yo digo que las piedras están muertas, eso es un tipo de error categorial porque la mortalidad no es un predicado bona fide de las piedras, ¿no? Esos son errores categoriales. Entonces, con esta idea de error categorial, lo que hemos hecho es inventarnos una nueva lógica escalar que llamamos LC, por lógica de planos categoriales, que si ustedes recuerdan el esquema anterior, es tipográficamente idéntica a la lógica clásica. Lo que varía es su semántica. Aquí no estamos haciendo una función de evaluación, o más bien, nuestro dominio no es nada más lo verdadero y lo falso. Aquí nuestro dominio más bien es el multiconjunto, donde tenemos el valor antidesignado, que es el error categorial, y el conjunto de planos categoriales. Ahora explicaré qué significan estos, pero la idea es muy sencilla. Tenemos el plano de lo conceptual, el plano de la posibilidad, el plano de las creencias, el plano de los hechos, el plano de los conocimientos y el plano de lo necesario. Entonces, con eso podemos definir, por ejemplo, nuestras conectivas lógicas. Por ejemplo, ¿qué es una negación? ¿Qué es una negación categorial? Bueno, una negación categorial es lo mismo que una afirmación categorial, ¿no? Se define de manera idempotente. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un error categorial, la negación de un error categorial sigue siendo un error categorial. Es decir, si yo digo que las piedras están muertas, su negación sigue siendo un error categorial, ¿ok? Por otro lado, si tengo algo que no sea error categorial y está en otro plano categorial, sigue estando en el mismo plano categorial. Por ejemplo, si yo digo que sé que la Tierra es redonda, la negación de eso sigue estando en el mismo plano categorial. No me voy a detener a explicar todo esto, pero el punto es que podemos definir la negación, la conjunción de manera conservadora, la disyunción de manera conservadora y lo más interesante es la implicación. La implicación y la equivalencia, pero la implicación en el fondo tiene una topología que ahora les voy a mostrar. Pero ¿qué podemos hacer con esta lógica escalar? Hacer lo mismo que hacíamos para la lógica clásica, también definir una noción de tautología de contradicción y contingencia, solo que aquí una tautología es una fórmula bien formada sin error categorial,
Una contradicción es una expresión que siempre tiene errores, ¿no? Y con eso podemos definir una lógica escalar que modela relaciones no entre valores de verdad, sino entre planos categoriales. Y esta es la topología que está detrás de esta lógica, ¿no? Este es el esquema o el ordenamiento que está detrás de esta lógica, ¿no? Como decíamos, este es el plano de lo necesario, el plano de los hechos, de las creencias, de las posibilidades, del conocimiento y de los conceptos. ¿Por qué pongo este esquema? Ya verán más adelante por qué lo pongo. Sin embargo, la lógica escalar que acabo de mostrarles hace un momento no es una lógica que sea consistente, ¿no? Esa es una propiedad que sí tenía la lógica clásica, pero esta lógica no. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, combinar lógicas, ¿no? Les he llamado justamente lógicas escalares porque lo que me interesa es multiplicar esas dos lógicas, de tal manera que obtengamos una nueva lógica producto a partir de la multiplicación de las lógicas previas. Es decir, de esta lógica me interesa la verdad y la falsedad, y de esta otra lógica me interesa la noción de las categorías. Entonces, lo que yo voy a obtener en esta nueva lógica es un producto, una lógica producto que multiplica la información de los planos categoriales por la información de la verdad y la falsedad. ¿Cómo hacemos eso? Literalmente los multiplicamos. Por ejemplo, piensen lo que sería ahora una tautología, una contradicción, una contingencia. Una tautología ahora sería una expresión que es siempre verdadera y además nunca comete un error categorial. Una contradicción sería una que siempre es falsa y siempre comete un error categorial, y una contingencia sería algo que no es ni uno ni lo otro. Si esto no queda tan claro, tal vez regresando a uno de nuestros primeros ejemplos podría quedar más claro. Recordamos que decíamos que este argumento no parecía muy lógico, ¿no? El del sol. Si yo lo evaluara solamente con lógica clásica, ¿no? Si yo lo evaluara simplemente en términos de la lógica clásica, yo tendría que decir que esto es válido, porque esto es un modus ponens. Sin embargo, si yo lo evalúo con la ayuda de la lógica categorial, lo que puedo ver es que esto es incorrecto, porque comete un salto categorial injustificado aquí. Entonces, lo que podemos mostrar es que podemos literalmente multiplicar la información de ambas lógicas y mostrar que la evaluación final de ese argumento es error categorial por 1, que es lo mismo que un error categorial. Sin embargo, como verán en este esquema, las cosas se vuelven muy complicadas, ¿no? Porque hay que estar haciendo como el doble de trabajo de lo que se hacía antes. Entonces, ante esta situación, hemos desarrollado reglas de inferencia para evitar estar haciendo todo lo anterior. De tal manera que tenemos reglas de introducción y eliminación para la conjunción, para la disyunción, para la implicación y para la negación, para tener nuestro sistema lógico y tener nuestras reglas de inferencia sin tener que hacer todos los esquemas anteriores. Lo interesante de todo esto es que una vez que ya tenemos estas reglas, nosotros podemos observar que el sistema preserva tautologicidad, es correcto, es consistente y es completo, como lo era también la lógica clásica. Entonces, a modo de ejemplo, consideren este argumento de acá. O bien crees en la existencia de Dios, o bien Dios existe. Pero no crees en la existencia de Dios, por lo tanto Dios existe. Bueno, si evitamos, si no ponemos la idea de categorías aquí, tendríamos que decir que este es un argumento correcto y que yo ya probé la existencia de Dios, ¿no? Pero lo que podemos ver es que si yo atento a aplicar mis reglas de inferencia, me daré cuenta de que no se puede hacer, y si le aplico las estrategias semánticas, veré que es un error categorial. Entonces, si volvemos a los argumentos que puse al principio, lo que veremos es que todos estos cometen algún tipo de error categorial, excepto este último. O sea, si yo hago la evaluación de todos estos con estos sistemas, lo que veré es que los primeros tres están mal, o lo que tienen mal es un error categorial, ¿no? Excepto el último. No me voy a detener a mostrarlos porque sería un poco largo, pero lo que quiero mostrarles aquí es que se puede bosquejar esta lógica producto, ¿no? Para modelar relaciones lógicas entre valores de verdad y planos categoriales. Ahora bien, dicho todo esto, me gustaría recordar esta sentencia de Saul Kripke, ¿no? Que dice que no hay sustituto matemático para la filosofía. A pesar de todo esto, no hay sustituto matemático para la filosofía. ¿Por qué comento esto? Porque en el fondo, esta lógica que he venido a presentar aquí hace eco de una tradición filosófica que empieza en Grecia, con la idea de categoría, ¿no?
Igual no me detendré mucho a hablar de estos aspectos históricos, pero lo que quiero mencionar es que la idea de categoría, aunque en un principio era, tenía una connotación distinta, ¿no? Una connotación que incluso eh, acercaba la idea de categoría a una acusación, y en ese sentido una categoría era distinta a una apología. Conforme pasó el tiempo, las categorías se empezaron a utilizar para clasificar ítems según parámetros de predicación, ¿no? La más famosa división categórica posiblemente es la de Aristóteles, eh, que visualmente nos ofrece también un tipo de ordenamiento. Por eso yo había puesto hace un momento una estructura visual, porque estas categorizaciones se pueden incluso hasta visualizar, ¿no? Este, por ejemplo, es una representación medieval. Esta es, por ejemplo, una representación kantiana. Pero lo que quiero ilustrar es que la idea de los planos categoriales siempre ha estado presente ahí, ¿no? Y no solamente en la tradición filosófica analítica, sino también en la tradición filosófica continental. Por ejemplo, Nicolai Hartmann, en la Fábrica del Mundo Real, sostiene que una filosofía tiene que definir categorías, ¿no? Y Bertrand Russell, por poner un ejemplo, cuando desarrolló la teoría de tipos, en el fondo también estaba desarrollando una teoría categorial. Y lo que podemos ver es que esto de las categorías es un desideratum de muchas posiciones, ¿no? Aquí hay algunos autores que no son estrictamente de la misma tradición, pero todos han propuesto la idea de categoría. Lo que hemos hecho aquí nosotros es presentar una, un estudio lógico de estas nociones. Entonces, finalmente, ya para cerrar, porque creo que ya se me está acabando el tiempo, ya me estoy pasando, lo que he presentado aquí es un poco de alquimia epistémica, ¿no? Es un poco, como diría Bunge, el esfuerzo de transmutar ignorancia en conocimiento con la ayuda de símbolos. Pero ¿por qué me interesa esto? Porque la filosofía, como otras disciplinas argumentativas, pues es una labor racional y por lo tanto usa argumentos. Pero en la práctica argumentativa no basta con que los razonamientos sean válidos, sean sólidos o relevantes, porque como hemos visto también se usan y se necesitan razonamientos con sentido categorial. Y lo que hemos propuesto en esta investigación es una lógica para lidiar con esta información de sentido categorial. Por qué se interesa todo esto? Porque históricamente hay un problema, ¿no? El problema de querer intercambiar lógica por razonamiento filosófico en general. Em, de tal manera que se asuma que este es un razonamiento legítimo, ¿no? Como la lógica clásica es tópicamente neutral en general y a veces decimos que el razonamiento filosófico es lógico, a veces pensamos que el razonamiento filosófico también tiene que ser así. Pero el razonamiento filosófico no es ni tópicamente neutral ni completamente general, ¿no? Necesitamos estar usando planos categoriales. Y por lo tanto, el razonamiento filosófico parece ser un razonamiento sui generis, ¿no? Y entonces, por lo pronto, yo sigo repitiendo la sentencia de Kripke, ¿no? No hay sustituto matemático para la filosofía. Muchas gracias. Eso es lo que venía a presentar el día de hoy. Y espero no haberme pasado de tiempo. No, muchísimas gracias, doctor Martín. Las preguntas van a ser al final porque tenemos una agenda un tanto apretada. De hecho, bueno, aprovechamos que el doctor Paniel se fue un poco a Phoenix y bueno, pasaríamos más bien a la ponencia del doctor Rubén que la va a leer la doctora Cintia por un tema de salud, ¿no? Entonces, sí podemos, le cedo sin más la palabra a la doctora Cintia, que nos va a compartir la presentación del profesor Rubén. Está por ahí la doctora Cintia o el doctor Rubén. Ah, ya. Sí, en un segundito. Hola, buenos días. Voy a leer el trabajo del doctor Rubén, que por cuestiones
de salud no podrá acompañarnos en esta mañana, pero bueno, yo estaré a cargo de la lectura de su trabajo. Es su más reciente investigación sobre el fenómeno religioso en Hering. Es un estudio crítico sobre su más reciente libro, La conciencia religiosa, comentarios a la obra de Jan Hering, Fenomenología y Filosofía religiosa. La obra se compone de 3 partes. A continuación comentaremos algunos de los temas que aparecen en cada una de ellas. Ya en el prefacio dice que su trabajo se propone estudiar las aportaciones del movimiento fenomenológico, aún poco conocido en Francia, al desarrollo de la filosofía religiosa. Y deja ver su juicio sobre la fenomenología y la obra de Husserl, a decir que su pensamiento supera con creces en importancia a las otras corrientes de la filosofía alemana contemporánea. Por esta razón, dice que este libro podría servir de iniciación fenomenológica a quienes tengan la paciencia de leerlo con atención y no se espanten por una serie de términos en ocasiones algo insólito. En la introducción de Jan Hering se deja ver la lucha que se propone enfrentar ante los métodos psicologista e histórico, los cuales han llevado a la filosofía religiosa a una hora crítica, esto es, una crisis profunda. Y de ello trata la primera parte dedicada a la crisis de la filosofía religiosa. Esta crisis constituye el punto de partida de esta obra. ¿Cuál es entonces el problema al que se va a enfrentar Hering? En el parágrafo 1 se puede apreciar que el autor le preocupa el carácter antropológico y subjetivista, incluso romántico, dice, de la filosofía de la religión, que se hallan autores como Scheder, Heim, Lis, Barth, Brunner, Cofarten, entre otros, y que intentará hacer justicia al valor real de la tradición schleiermacheriana. En el parágrafo 2, Hering hace algunas precisiones terminológicas que serán de gran valor para el resto de la obra. Allí distingue entre filosofía de la religión y la filosofía religiosa en los siguientes términos. Inciso A, reservaremos el título de filosofía de la religión para un grupo de investigaciones que tienen por objeto la religión misma. Inciso B, entendemos el uso de la designación filosofía religiosa de tal forma que incluya, además de la filosofía de la religión, el conjunto de proposiciones que tienen como tema a Dios, al mundo, al hombre o a cualquier otra entidad, vistos desde el ángulo de una religión, ya sea natural o positiva, es decir, un grupo de afirmaciones sostenidas o inspiradas por una actitud, una verdad exigida o dada por una religión que, a su vez, habrá sido justificada previamente por la filosofía de la religión. A juicio de Hering, la filosofía religiosa no coincide ni con la religión dogmática de inspiración positivista ni con la teología racional. Luego de ello, define otros 2 términos, metafísica y ontología. Metafísica, a esta rama debe ser asociada a toda afirmación que concierna a una entidad representada como inaccesible al estudio empírico, pero como existiendo actualmente. De la ontología, no da propiamente una definición, pero dice que ella se contenta con el estudio de lo que es posible. En el capítulo 2 se pregunta el autor cómo la filosofía religiosa ha caído en el psicologismo. La referencia al psicologismo y el modo como Hering intentará refutarlo deja ver la influencia de las investigaciones lógicas de Husserl. Esta influencia se verá en toda la obra, como vamos a ver más adelante. Hering denuncia el abandono de cualquier pretensión metafísica llevada a cabo. Según él, por el criticismo y reforzado más aún por el positivismo, porque partiendo de que la religión era una manifestación de la conciencia humana, la psicología empírica fue la encargada de llevar a cabo su estudio. Pero ¿cómo iba a ganar claridad la psicología empírica sobre la religión cuando sus propios representantes no estaban de acuerdo ni en el método ni en el objeto de estudio? El problema está en que desde esta perspectiva que se desarrolló en la segunda mitad del siglo XIX, la psicología de la religión condujo al psicologismo. Parece ser que la psicología
al encerrar los fenómenos religiosos en las redes de un determinismo riguroso que les prescribe la manera de coexistir y de realizarse, así como sus relaciones con el ambiente de la vida psíquica, se revelaba totalmente incapaz de responder a las cuestiones de orden epistemológico y axiológico. ¿Qué lugar ocupa entonces la verdad religiosa? La psicología empírica conduce a dos posibilidades: al agnosticismo o al escepticismo. En el capítulo 3 de esta primera parte, Hering se pregunta cómo se ha intentado escapar de las consecuencias psicologistas de la psicología religiosa, y allí expone las perspectivas del historicismo, el sociologismo, el pragmatismo y el criticismo. Del historicismo denuncia su adscripción a un método empírico que intenta encontrar leyes invariantes, nomotéticas, en el devenir histórico, pero termina diciendo que nadie duda ya del fracaso definitivo de estos ensayos. Dice que la historia, cito, nunca encontrará otra cosa más que valores o jerarquías de valores defendidos por los hombres de una determinada época y de una determinada cultura, fin de cita. Hering juzga que el historicismo no está en condiciones de proporcionar una clasificación, una descripción científica de la religión o una apreciación de su propio valor, y ello debido a que no ha esclarecido cuál es la esencia de la religión, lo que al autor le parece necesario. Del sociologismo religioso argumenta que es la pretensión de ciertos filósofos de la religión de explicar, comprender y apreciar la religión a través de los medios de la sola sociología, que, por su método objetivo y sus resultados a la vez positivos y generales, nos preservaría de una caída nefasta en el relativismo histórico, así como del salto peligroso a la esfera metafísica. Esto último es una cita de Hering. O también designamos sociologismo religioso a la visión de la religión que nos da Durkheim y sus discípulos. Hering dice a su vez que el pragmatismo pretende juzgar a la religión por los frutos que produce en un terreno extrarreligioso, a saber, en el terreno social, sin que le importe realmente si Dios existe o no. En el caso del criticismo, el punto de partida de Hering tiene que ver con la epistemología kantiana, a la idea de que todo conocimiento verdadero haya de ser definido conforme al espíritu, y que a partir de allí la investigación en el terreno de la religión haya consistido, entre otras cosas, en la búsqueda de un a priori religioso. A juicio del filósofo francés, la epistemología idealista, al limitar la idea de realidad al círculo de nuestras representaciones sensibles, hace radicalmente que toda religión sea posible. La segunda parte del libro la dedica Hering a hacer una revisión del movimiento fenomenológico. En el primer capítulo empieza exponiendo la recepción de la Logische Untersuchungen, obra de primer orden y que desencadenó progresivamente todo el movimiento. Dice en ella, como sabemos, Husserl refuta el psicologismo, lo que Hering juzga de un alto valor. Del segundo tomo de esta obra habla de los análisis penetrantes de este libro y que revelaban en su autor una paciencia metódica y una perspicacia filosófica poco común. En especial, se refiere al grupo de fenomenólogos que empezaron este movimiento en una etapa temprana, entre los cuales se encontraban Theodor Conrad, Boris Geiger, Alex Evander y Adolf Reinach, mismo que murió en 1914, quienes conformaron el Círculo de Gotinga. Especial importancia de Hering a la publicación de Harbuch, editado desde 1913 y en cuyas páginas podían leerse trabajos dedicados a diversos temas. ¿Cómo puede definirse la fenomenología? Hering acepta la dificultad que supone definir la fenomenología partiendo de que lo propio del movimiento fenomenológico sería la aplicación integral de cierto método intuicionista y la aceptación de la existencia de verdades de esencia, lo cual le parece implicar una tesis de orden ontológico. La lectura que hace Hering de la fenomenología parece inclinarse hacia la propuesta de Scheler al aceptar que la filosofía está definida como el conjunto de todos los conocimientos evidentes que conciernen a las esencias y que, por otro lado, estas mismas esencias son, precisamente, los fenómenos que forman el objeto de la intuición fenomenológica, con lo cual se estaría inclinando hacia una investigación orientada por las esencias que sería afín a los intereses de los fenomenólogos del Círculo de Gotinga. Así pues, el capítulo 2 lo dedica a exponer los principios generales de la fenomenología. ¿Cuáles son estos principios?
En primer lugar está el principio intuicionista o el principio de principios, que consiste, siguiendo a Husserl en Ideas 1, en nunca utilizar un concepto cualquiera que fuere que no haya pasado previamente por el fuego de la prueba intuitiva. Con Reinach acepta que la tarea de la fenomenología no consiste en reducir y explicar, sino conducir y esclarecer. A juicio de Hering, la fenomenología no debería comprenderse como un método, pues bien, el autor sostiene que hay un tipo de entidades sobre las cuales están puestas las miradas de los fenomenólogos, a saber, las esencias o mundo de las esencias. Pero dice allí mismo que este mundo de las esencias, llamado a veces fenómenos en un sentido muy preciso o impropiamente Wesen, en efecto Hering se refiere a la esencia constitutiva, como él la llama, para referirse al conjunto de caracteres constitutivos e intrínsecos de una donación. A esta esencia se llega mediante lo que él mismo llama la primera reducción fenomenológica, que sería en este caso la reducción eidética, la cual nos lleva hasta la intuición de esencia o visión intuitiva. El capítulo 3 lo dedica Hering al análisis de la epistemología fenomenológica. Allí expone la primera constatación fundamental elaborada de forma decisiva por Husserl en Investigaciones Lógicas e Ideas 1, pero contenida ya en la obra de Franz Brentano, a saber, el carácter intencional de la conciencia. La intencionalidad la expone Hering de la siguiente manera. Todo acto de conciencia se revela, por su misma esencia, como dirigido hacia un objeto que le es trascendente. Poco después advierte que el objeto intencional no existe necesariamente en sentido ontológico, y a partir de ello Hering sostendrá una especie de lo que él llama realismo descriptivo. Veamos qué dice. Citamos a continuación a Hering. En cuanto a los objetos o correlatos intencionales de la conciencia, no tiene ninguna necesidad la fenomenología de idealizarlos. Tampoco será más realista en el sentido metafísico. Su realismo será, por así decir, puramente descriptivo. Y es en este sentido en el que el término objeto debe ser tomado hasta nuevo aviso. Rechazará igualmente todo fenomenismo que implique, a su vez, un dogma metafísico, esta vez negativo. Fin de cita. Ahora bien, luego de ello expone Hering lo que a su juicio es la epogé, situándose con ello en el horizonte de las investigaciones de Husserl expuestas en Ideas 1. La fenomenología de la conciencia se impone en relación con los juicios existenciales sobre el mundo de los objetos e incluso de los sujetos, en tanto que partes del mundo es lo que Husserl llama reducción fenomenológica por excelencia. Cabe cuestionar todavía si esta es la forma como haya de entender la epogé, es decir, si epogé y reducción fenomenológica son lo mismo o no lo son. De allí pasa Hering a abordar los problemas de la constitución fenomenológica. Como sabemos, se trata de un problema sumamente complejo y uno de los que mayormente se han discutido en la tradición fenomenológica, a grado de que, como suma Mariano Crespo, es en el modo como interpretaron el problema de la constitución, donde los caminos de Husserl y los fenomenólogos de Gotinga se separaron. ¿Cómo se constituye el objeto para el sujeto? Esto es, ¿cómo es que el objeto llega a tener sentido para el sujeto que lo conoce? El objeto dado al sujeto ¿es un objeto trascendente? En el caso del objeto de la percepción, por ejemplo, una cosa material, existe en el mundo independientemente de la conciencia. Hering dice, por ejemplo, que la existencia ontológica del mundo empírico es mucho más delicada y añade allí mismo, pero incluso esto no será más que una supuesta fuerza metafísica o alguna mirada sin sentido detrás de los fenómenos, pues únicamente el estudio paciente de lo que estos nos enseñan serán lo que nos acercarán a la solución. Del mismo modo, presta atención a los estados de cosas y al concepto de evidencia, porque dice que son los estados de cosas los que justifican en última instancia la diferencia entre los juicios positivos y los juicios negativos, así como los principios de contradicción y todas las leyes de la lógica formal. En la práctica, sostiene Hering, todos los fenomenólogos realizan Wesensschau, salvo ciertos casos concretos, y esto es lo que con mayor profundidad los une. Lo que Hering sostiene respecto del idealismo trascendental y el primado de la conciencia en Husserl se resume en la siguiente pregunta. ¿Por qué las cosas tendrían necesidad de la conciencia no solo para ser pensadas, sino para existir? He aquí,
según nos parece el fondo del debate. Estos problemas que aparecen expuestos en la obra de Hering son precisamente los que suscitaron la controversia entre los defensores de la fenomenología realista y el idealismo trascendental. Porque ante el problema de la constitución se desarrollaron dos posturas. Una es la que se centra en el papel de la subjetividad y otro que ve en la intencionalidad como una vuelta al objeto. En el capítulo 4, el autor nos ofrece una serie de observaciones complementarias, dentro de las cuales se encuentran algunos peligros del movimiento fenomenológico y dentro de ellos están las interpretaciones erróneas, lo difícil que es llegar a las intuiciones reales y al respectivo esclarecimiento y exposición. Además de ello, Hering advierte la posibilidad de que la fenomenología llegue a convertirse en una filosofía de moda y que con ello se dé la aparición de la literatura pseudo-fenomenológica. En el parágrafo 11 de este segundo capítulo lo dedica Hering a rastrear algunos antecedentes de la fenomenología en el bergsonismo y en el parágrafo 12 hace un importante apéndice en el que se ve cómo el autor toma distancia de algunos planteamientos de Husserl realizados en Ideas 1, en especial del parágrafo 49 de esta obra de 1913. Llama la atención la toma de distancia que hace el filósofo francés de este primado de la conciencia husserliana y el énfasis que pone en investigaciones lógicas, donde dice él mismo, no aparecen estas expresiones. Los oyentes de los cursos de Husserl, entre los que hemos tenido el honor de contarnos durante varios años, no recuerdan haberlas oído pronunciar con anterioridad. Vemos ahora algunos aspectos de la tercera parte dedicada a las aportaciones del movimiento fenomenológico a la reconstrucción de la filosofía religiosa. En ella, como se anuncia ya en el prólogo y en la introducción, se deja ver la influencia tanto de Max Scheler como de Dietrich von Hildebrand, por ejemplo, cuando cita el texto de 1921, el problema de la religión de Scheler, y más adelante la obra de Hildebrand de 1916. De Scheler destaca también su estudio de lo eterno en el hombre por trasladarse o por tratarse de un tema que concierne de manera directa a la filosofía de la religión. En este primer capítulo, Hering habla de la fenomenología como método capaz de enfrentarse a las distintas manifestaciones del fenómeno religioso. En efecto, siguiendo a Scheler, Hering sostiene que a la fenomenología de la religión le corresponden tres tareas esenciales. 1. Establecer una ontología a priori de lo divino. 2. Proporcionar una teoría de las diferentes formas de revelación sin pronunciarse, naturalmente sobre la autenticidad de tal o cual pretendida revelación de hecho, pero sin eludir en principio la cuestión de su posibilidad. Y 3. Estudiar el acto religioso en todo lo que le es propio, es decir, no solo en sus caracteres inmanentes, sino también y sobre todo en su carácter intencional, gracias al cual se remite a una entidad trascendente, verdadera o imaginaria. Hering expone cuáles son los aportes de la fenomenología a la filosofía religiosa y señala que la fenomenología enseña a ver objetos más allá de los objetos de la percepción sensible y de la percepción interna. En efecto, las esencias mismas constituyen una región importante y lo mismo vale decir para los objetos de orden jurídico y colectivo como un derecho, una constitución, un Estado, una sociedad, entre otros. No obstante, Hering da una importancia especial al estudio de los valores porque su estudio es en parte un impulso de la filosofía religiosa. Aquí es donde empieza a aparecer el valor de esta fenomenología de la conciencia religiosa porque se empieza a esclarecer las relaciones esenciales que hay entre el fenómeno religioso, el objeto intencional y el acto de conciencia en el que es dado dicho objeto. ¿Cuál es la postura de Hering al respecto? Así pues, el filósofo francés acepta con Scheler y von Hildebrand que los valores son sentidos por el corazón. Pero en lugar de llamar a este acto sentimiento, prefiere llamarlo percepción emotiva. Según ello, la alegría que me inspira un cuadro bello presupone una percepción emotiva de su belleza. Y por esta razón, la alegría en sí misma implica una respuesta del alma a una llamada que se desprende del valor. De acuerdo con ello, la percepción emotiva en la que se fundan los sentimientos son respuestas a valores sentidos. Esta tesis, por lo demás,
es compartida por un buen número de fenomenólogos realistas como Schelle, von Hildebrand, Stein, Geiger. Los valores, además, responden o pueden ser agrupados a partir de una jerarquía, a saber, valores utilitarios, valores vitales, valores intelectuales, estéticos y morales, y valores religiosos como es la santidad. ¿De qué trataría entonces una fenomenología religiosa? Sobre todo trataría de describir el fenómeno de lo divino. Se trata de estudiar lo divino en tanto que divino, dice Hering. En este sentido, reconoce en la obra de Otto y Simmel el primer paso hacia una ontología de lo divino, que la fenomenología puede explorar preguntándose si existen actos cuyo objeto es un ser actual encarnando esta esencia divina. En el caso de Husserl, Hering hace referencia a dos pasajes de Ideas 1, tanto al parágrafo 51 como al parágrafo 58, para sostener que el mismo Husserl cree, contrariamente a Scheller, en la posibilidad de desarrollar dos ciencias independientes, pero complementarias, que conduzcan a la teología, una filosofía religiosa y una metafísica teleológica. En la actualidad sabemos, gracias a los estudios de Ángela Lesbello y Roberto Walton, por poner un par de casos, lo importante que era para Husserl la cuestión de Dios. Si bien estas preocupaciones no estaban contenidas ni en investigaciones lógicas ni en Ideas 1, y lo mismo podríamos decir de la afectividad y el problema de los valores y la ética. Nosotros mismos hemos abordado algunos aspectos de la ética y la teología en el fundador de la fenomenología, y cabe decir todavía que esto que Hering llama divinidad designa a Dios mismo como quien realiza plena y adecuadamente los atributos inherentes al a priori divino. En el capítulo 2 está dedicado al estudio de las esencias y la filosofía de la religión, en el que Hering juzga como importante el descubrimiento de los valores y las esencias para el futuro de la moral y la teología. ¿En qué radica esta importancia y cómo lo expone el autor? Los valores religiosos son importantes porque desde ellos, al interior de la teología, se intenta diferenciar las formas superiores e inferiores de la vida religiosa, y además porque se trata de valores que una persona creyente intenta realizar. Pues bien, ¿de qué modo debe abordar la fenomenología el problema de Dios? A juicio del filósofo francés, la fenomenología planteará como tema la teología religiosa un Dios al que concederá cualidades volitivas y creadoras, tal vez incluso la personalidad en un sentido que quedaría por precisar. Y en segundo lugar, Dios será trascendente tanto al mundo de las esencias como al universo empírico. La tesis que Hering quiere sostener es que a Dios no se le debe abordar como si él mismo fuese una esencia o un valor, pero ello no excluye que se intente acceder a lo que podemos llamar notas esenciales del ser de Dios. Para ello, Hering sigue el camino de la intuición de esencias y reconoce lo importante que es para la fenomenología la parte subjetiva de la religión, es decir, de lo que tiende a suceder en el alma del creyente. ¿Hay leyes de esencia que puedan encontrarse en la religión y hay un a priori religioso? Dice Hering que ante una ley como esta, cuando el creyente afirma que el renacimiento espiritual del pecador es imposible sin un arrepentimiento previo, el fenomenólogo no tratará de explicar, sino de comprender el sentido, para lo cual deberá indagar el significado de los términos que aparecen en ella, como renacimiento, pecado y arrepentimiento, lo cual solo puede realizar a través de un estudio intuitivo de las esencias. Hay un contenido ideal en los actos religiosos, entidades ideales y esenciales a priori a los que la intuición e idética permite acceder. De lo que se trata, a su juicio, es de comprender la estructura ontológica de estas leyes y poner fin con ello a las interpretaciones psicológicas, sociológicas, etnográficas o científicas de estos fenómenos. Un ejemplo que Hering da, donde se ve la huella de Scheller, es el siguiente. De todas estas relaciones a priori entre las ideas religiosas o morales, se desprenden naturalmente leyes psicológicas, especialmente leyes de coexistencia y de sucesión, igualmente inverificables por la experiencia. Es así que se podrá decir con todo rigor que un arrepentimiento debe preceder al nuevo nacimiento o que la voluntad consciente de pecar no podría coexistir con el arrepentimiento auténtico. Fin de cita de Hering. Finalmente,
El capítulo 3 lo dedica al análisis de la epistemología intencionalista y la teoría del conocimiento religioso. ¿De qué Dios trata la filosofía religiosa que expone Hering? Dice que no se trata de los dos dioses de Pascal, ni del Dios de los filósofos, ni del Abraham, sino del Dios del alma religiosa. Y es el estudio de esta divinidad la que entra en el marco de la filosofía religiosa. El programa de la filosofía religiosa, en tanto que apunta a la teología, consistirá, por el contrario, en pensar al Dios de la religión, es decir, en estudiar, esclarecer, sistematizar las intuiciones por las cuales la religión alcanza su objeto. La conciencia religiosa resulta entonces fundamental para comprender el fenómeno religioso, porque, siguiendo a Husserl, Hering acepta que es en la donación del objeto donde hay que buscar su sentido. Por esta razón, es necesario que Dios sea dado a la conciencia de alguna manera. Afirma Hering, no me congratulo con un paisaje que no sea pensado de algún modo. No tengo fe en Dios si no admito implícitamente su existencia. Fin de cita. Y no descarta la posibilidad de llevar a cabo estudios sobre la mística a fin de esclarecer el sentido de la experiencia religiosa, pues le parece que se comete un error al negar a limine todo carácter objeto de las intuiciones místicas. En este sentido, usa la expresión experiencia religiosa para referirse a un conjunto de actos vividos que tienen como resultado principal o accesorio el conocimiento de una verdad religiosa. Pero, ¿qué es lo propio de la experiencia religiosa? Es decir, ¿cuál es su esencia? La postura de Hering frente a una serie de críticas de carácter científico en la perspectiva de Boutroux y Boyce es que no solo la experiencia religiosa es algo difícil de obtener y está sometida a condiciones muy particulares, sino que además la llamada opinión personal del sujeto será en definitiva el único juez de su valor. Pero que la opinión sea personal no quiere decir que se trata de una opinión subjetiva, digamos, válida solo para el sujeto que la vive. Lo que Hering estaría indicando con ello es que la experiencia religiosa, sea de un sujeto u otro, posee estructuras esenciales que pueden descubrirse con ayuda de la intuición de esencias. Ciertamente, dos experiencias pueden diferir sin llegar a contradecirse. Por un lado y por otro lado, cabe la posibilidad, de acuerdo con la experiencia, cada sujeto tenga acceso a un aspecto u otro de la cosa que se le aparece. Que alguien haya podido captar las verdades de mayor extensión y más profundas que la otra. ¿Bajo qué criterio se puede juzgar entre una experiencia y otra? Dice Hering que para ello se debe seguir el criterio de que esta tarea la debe realizar la persona más evolucionada, es decir, quien conoce mejor y de modo más profundo el fenómeno religioso. Este sería el único criterio decisivo. En consecuencia, el paso importantísimo que da Hering y que muestra el conocimiento que tenía ya del problema de la intersubjetividad en Husserl y de la constitución intersubjetiva del mundo, es el que conduce a tratar la experiencia religiosa en el plano de lo que podemos llamar intersubjetividad, misma a la que el autor, en los términos de una colectividad de conciencias religiosas, según esto, las experiencias de las diferentes conciencias se complementan y se fecundan recíprocamente. ¿Y en qué consiste entonces el valor de la conciencia religiosa para el estudio de la filosofía religiosa? Bueno, aquí cerramos con esta pregunta. El trabajo del doctor Rubén es amplísimo. Estamos sujetos al tiempo para dar espacio a los demás colegas. Y bueno, pues este es un trabajo que se va a publicar en la revista Investigaciones Fenomenológicas, revista de filosofía de España, de la UNED, a cargo del profesor Javier San Martín. En unos meses más ya les estará informando el doctor Rubén la fecha en que se estará publicando este trabajo y bueno, en esta ocasión tuvimos la oportunidad de comentar brevemente, o más o menos brevemente, en qué consiste esta nota crítica que ha llevado a cabo su profesor Rubén respecto al fenómeno religioso del libro más reciente de Hering. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cintia. Y bueno, tengo poco tiempo para presentar lo mío y después viene la presentación del profesor Juan José. Yo lo que les voy a presentar es un capítulo que prácticamente la semana pasada se lo envié a la doctora Cintia para el segundo volumen de Orámata, que es esa colección que está coordinando
para abonar al Centro de Estudios de Familia y Sociedad. Y mi texto se llama Dos notas constitutivas del amor esponsalicio. No voy a leer las dos, no me va a alcanzar el tiempo, me voy a centrar solo en la primera que dice la tematización de la persona. Me voy rápido a leer esta parte. Dice, resulta peculiarmente curioso que casi al final de sus confesiones, concretamente en el libro 13, el santo Hipona nos dice que así como el cuerpo por su propio peso tiende al lugar que le es propio, esto es, al lugar que le compete y donde haya su descanso, de la misma manera dice, mi amor es mi peso. Con esto quizás quiera decir que el ser humano solo encuentra el lugar que le compete, su puesto en el cosmos, gracias a la vivencia misma del amor. Acorde con San Agustín, toda la creación tiene un lugar, un orden que lo pone en relación con los demás seres y que en el caso de los seres humanos es dado no por su especie o género, sino según su amor. De ahí que solo una vivencia auténtica del amor sea capaz de dotar a nuestra existencia de significación y de configurar por completo nuestro ser, es decir, de ordenarlo a su plenitud existencial. El amor en este sentido es una de las pocas vivencias afectivas que ordena la totalidad de nuestra existencia, ya que es una de las pocas vivencias que requiere para sí a la totalidad de nuestro ser. El amor me involucra en todo lo que soy, todo lo que he sido y todo lo que puedo llegar a ser. Si bien es cierto que existen vivencias inauténticas del amor, como ocurre cuando se da una profunda inmersión en uno mismo, esto es, cuando la persona, en lugar de centrarse en el bien que nos afecta o que origina una respuesta afectiva, como sostiene Hildebrand, se centra en su propio sentimiento, también es cierto que solemos confundir la vivencia auténtica del amor con otra serie de vivencias que, si bien pueden estar relacionadas con el amor, no constituyen, o al menos no por sí mismas, rasgos constitutivos del amor. Este es el caso, según Hildebrand, de todos aquellos que creen que el amor puede ser deducido de la unidad con otras personas, dando por sentado que el amor propio es el origen de todo amor y que por tanto el amor es expresión de la unidad. Quien así piensa, en efecto, olvida que el amor posee un carácter radicalmente trascendente y que por tanto no puede concebirse como una mera prolongación del ego, un movimiento que parte del yo para convertir al tú en una parte de sí mismo, una mera extensión del ser del amante. El nosotros que procede del amor y en el que pervive la misma solidaridad que se encuentra en la situación yo-tú, no es evidentemente un ego ampliado, de lo cual se siguen dos cosas. Por un lado, que la unidad por sí misma no sea la fuente del amor, sino, como sostiene Hildebrand, a lo sumo una consecuencia del amor, una actuación del amor. Por otro, que aquella plenitud que promete el amor no puede ser inmanentista ni egocéntrica. Amar al prójimo como a uno mismo, por tanto, no significa que el amor al otro se funda en el amor propio, sino estas dos cosas. En primer lugar, que el amor al prójimo y el amor a uno mismo implican la misma forma de amar, lo cual puede significar simplemente tratar a los demás como nos gustaría ser tratados, como reza la regla de oro en su formulación positiva. En segundo lugar, que esto solo es posible si ambas vivencias del amor, además de poseer la misma naturaleza constitutiva, esto es, su apertura a la trascendencia, tienen el mismo fundamento, a saber, la dignidad constitutiva de la persona. Reconocer nuestra propia dignidad y actuar en consecuencia así abre la posibilidad de repensar el amor propio no ya como una manifestación egocéntrica en la que se priman los intereses y caprichos individuales, sino como una forma de respeto, cuidado de sí, que según Kant es fundamental para determinar otros deberes, incluso para con uno mismo. Este sentimiento, dice Kant, que es peculiar, es un fundamento de determinados deberes, pero no puede decirse que el hombre tiene el deber de respetarse a sí mismo, porque ya para poder concebir un deber en general, ha de tener en sí mismo respeto por la ley. Se trata de un respeto a sí mismo o autoestima que, en opinión de Kant, es una de las prenociones estéticas de la moral, esto es, como condición subjetiva de la moral que nos predisponen a ser afectados por el concepto del deber, de modo que, como señala Vicente D'Aro, si nuestro propio valor absoluto como seres racionales y morales no tuviera de algún modo efecto en nuestra afectividad, no podríamos reconocer lo éticamente relevante en el trato con la propia persona, lo cual nos incapacitaría para el reconocimiento de lo moralmente relevante en el trato con los demás.
La dignidad humana como asidero tanto para el amor a uno mismo como para el amor a los demás se presenta siempre como algo que trasciende los impulsos egocéntricos del yo y por tanto como aquello que está siempre presupuesto en toda vivencia auténtica del amor. Ese ir más allá de uno mismo que está implícito en toda vivencia del amor supone por tanto que el amante es capaz de captar o reconocer el valor inherente a la persona del amado como con independencia de si ésta me es útil o de si he recibido o no un bien de ella. El amor no se encuentra supeditado a la utilidad ni a la conveniencia que me reporta el estar con tal o cual persona. De ahí que, según Hildebrand, en todo amor es esencial que el amado se presente ante nosotros como excelente, bello, digno de amor, razón por la cual lo caracteriza como una respuesta al valor. A lo que añade, el amor encierra siempre en todas sus formas una conciencia de la excelencia de la persona amada y una donación de valor tan unida a la persona que ésta se me presenta como valiosa y bella en sí misma y toda su fuerza de atracción y complacencia fluye de esta excelencia y belleza suyas. Su ser me cautiva a tal grado que me veo movido a salir de mí mismo en aras de hacer justicia a su dignidad, de modo que mi ser se vea alterado por su presencia y me veo impelido a actuar en consecuencia. Al captar su belleza y su dignidad, salgo de aquel letargo de la apatía y la indiferencia para responder a su existencia con una entrega sincera de mí. De ahí que la esencia de toda vivencia auténtica del amor resida tanto en la forma en la que somos afectados por la presencia del ser amado, como en el modo en que respondemos a su existencia, a saber, a través de la donación o entrega sincera de sí, cara a buscar el bien y felicidad del amado. Toda vivencia auténtica del amor, cuya manifestación por excelencia consiste en esa entrega o donación, supone, según Hildebrand, dos cosas. Por un lado, una intención unitiva, en virtud de la cual el amante aspira a una unidad espiritual con el amado, es decir, que aspira no solo a su presencia, no solo a saber de su vida, de sus alegrías y de sus tristezas, sino ante todo una unidad de corazones en la que solo puede brindar el amor mutuo. Por otro lado, una intención benevolente que consiste en el deseo de ser feliz al otro, es sobre todo el interés real en su felicidad, en su bienestar, en su salud. Es la peculiarísima participación en la persona del otro, en su felicidad, en su destino, participación que reside en el amor. Podemos decir en consecuencia que la vivencia auténtica del amor, en cualquiera de sus manifestaciones, ya sea en el amor de padres, en el amor de hijos, el amor de amigos, el amor esponsalicio, etc., consiste en una entrega sincera de sí que al asentarse en la dignidad constitutiva de la persona, aspira a estas dos intenciones, la unidad y el bien. Ahora bien, la vivencia del amor, de esa entrega sincera de sí, no es un todo homogéneo que se manifieste siempre de la misma forma y con la misma intensidad. Si bien es cierto que el amor en todas sus manifestaciones supone una entrega sincera de sí, ésta se adecua según el tipo de vivencia de la que se habla. Observamos en este sentido que el tipo de entrega que se vive entre los esposos no es el tipo de entrega que se da de los padres a los hijos, como se puede apreciar en el caso de la sexualidad en general. Si bien en ambos casos la sexualidad juega un papel importante, ya sea por factores culturales o por cualquier otro tipo de factor, incluyendo ciertas creencias o costumbres, vemos diferencias sustanciales entre ambos casos. Basta hablar, por mencionar un ejemplo, de las relaciones sexuales. Mientras que estas son esperadas entre los cónyuges, sería algo bestial pensar en un padre que tiene relaciones sexuales con sus hijos. Pero la diferencia entre estas dos formas de amor es mucho más sustancial de lo que parece a primera instancia, a tal grado que podemos establecer una distinción radical entre el amor esponsalicio y cualquier otra vivencia del amor, ya que, como sostiene Karol Wojtyła, todos los modos de salir de sí mismo para ir hacia otra persona, poniendo la mira en el bien de ella, no van tan lejos como en el amor matrimonial, el cual hace nacer el mutuo don de las personas. Con este último quiero decir que el amor esponsalicio no solo se distingue de cualquier otra vivencia auténtica del amor, sino que también, al presuponer una donación más profunda y sincera de uno mismo, es la expresión más plena del amor, al menos en lo que respecta a nuestra humanidad y finitud propias. Esta diferencia y plenitud, sin embargo, solo son comprensibles mediante el análisis de las notas constitutivas del amor, y aquí es donde yo me centraré solo en una: la tematización de la persona.
Que el fundamento del amor resida en la dignidad constitutiva de la persona y no en algo más, significa que toda vivencia del amor y por ende el amor esponsalicio tenga un carácter personal irrenunciable en cuanto que éste tematiza a la persona en su totalidad. En el amor, tanto el valor como la complacencia fundada en él han de ser de tal índole que se conecten de modo plenamente temático a la persona como persona. Esto se debe a la dignidad. Esto se debe a que la dignidad, a diferencia de cualquier otra cualidad de la persona, engloba la totalidad de su ser personal y no alude solo a un aspecto específico de su personalidad, a un rasgo físico como lo sería su belleza externa o a una cualidad accidental de tal o cual persona en particular. La dignidad de la persona humana, en efecto, se asienta sobre la totalidad de su ser, de tal manera que toda la persona, y no solo una parte de sí, está preñada de esa cualidad, razón por la cual decimos que es una cualidad constitutiva y no algo circunstancial. No en vano Kant sostiene que el hombre y en general todo ser racional existe como fin en sí mismo, no meramente como medio para el uso a discreción de esta o aquella voluntad. De modo que su valor no está supeditado ni a la utilidad ni a cualquier otra razón ajena a sí, la mayoría de las cuales responden a impulsos egoístas. De ahí que ame a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, padres, hermanos, etcétera, no por su utilidad o por la complacencia que me da el trato, sino porque reconozco su valor intrínseco. Ahora bien, reconocer la dignidad de una persona y actuar en consecuencia, tal y como se da cuenta Kant, no implica ipso facto que la ame, sino a lo sumo que la respeto. Si bien el respeto implica una cierta intención benevolente parecida a la del amor, en cuanto que me lleva a querer el bien del otro por sí mismo, amar a alguien significa que, además de reconocer su dignidad y actuar en consecuencia, la tematizo. Mientras que el respeto se reduce al cumplimiento del deber, ya sea para con uno mismo o para con los demás, el tipo de respuesta afectiva que implica el amor, de acuerdo con Hildebrand, se entiende como una donación de valor como fundamento, donación que está unida de tal modo a la persona que la persona como tal, o sea, esta persona única e individual como sujeto, se me presenta como valiosa, preciosa, digna de amor y como completamente temática. Se trata, por tanto, de una donación de valor que está tan unida a la persona que ennoblece a la persona como tal, la hace preciosa, la hace temática, propiciando que nuestro entusiasmo sea un entusiasmo por esa persona, de modo que al ser yo atraído por esos valores, mi mirada se concentra de modo especial en su ser personal. Esto implica también que en la vivencia del amor se da otra forma de ser afectado por el otro, la cual me lleva no solo a buscar su bien, el bien común, por ejemplo, como ocurre con el respeto, sino también a procurar su felicidad, de manera especial que, a mi parecer, implica un compromiso existencial. En el caso específico del amor esponsalicio, esta tematización y donación de valor adquieren una mayor profundidad e incluso radicalidad en la medida en que entraña un compromiso que pone al amado en el centro mismo de nuestra existencia, reclamando para sí como una exigencia formal ocupar el primer lugar en el corazón del amante. Se trata de una exigencia formal que, según Hildebrand, es de naturaleza formal y tiene su fundamento en la esencia de esa clase de amor, en su exclusividad, en la totalidad de la entrega y en su carácter de decisión. Amar esponsaliciamente a alguien, en este sentido, implica considerarlo como la persona más importante para nosotros, al grado de querer plasmar esa entrega total y compromiso en el matrimonio. Dice Hildebrand, el matrimonio como tal es una consecuencia de la primacía del amor esponsalicio, primacía que se funda en su particularidad categorial. Llegar al extremo de unir nuestra vida, también externamente, con la de la persona amada, a comprometernos formalmente para toda la vida. El matrimonio es la expresión objetiva más vigorosa de la primacía fundada en el entrelazamiento de la mirada del amor esponsalicio. Cuando existe un amor de este tipo y no hay ningún impedimento objetivo, se debería contraer matrimonio. El matrimonio en este sentido es la consecución del amor esponsalicio por la que se refuerza esa primacía, aumentando aquella exigencia formal implícita en esta vivencia del amor. De ahí que el amor esponsalicio se distinga del simple enamoramiento, cuya tematización de la persona, según Juan Cruz Cruz, permanece prendido en las cualidades rostro, figura, gracia, inteligencia del otro.
La diferencia entre el amor esponsalicio y el enamoramiento consiste, en efecto, en la forma en la que tematizan a la persona. Mientras que en el enamoramiento nos limitamos a tematizar una sola cualidad del otro, como su ingenio, su belleza física, su trato amable, etc., quien ama esponsaliciamente considera a la persona en cuanto tal, esto es, como la totalidad que es, con sus virtudes y sus vicios, sus luces y sus sombras. Esto no significa que quien ama esponsaliciamente a alguien no prefiera ciertas cualidades de la persona sobre otras. Claramente todos preferimos estar con alguien en sus mejores momentos, cuando tiene buen humor, cuando está sana, etc. Así como tampoco significa que el amante no desee que su amado tenga ciertas cualidades que no posee y que sería bueno para ellas tener, como ocurre en el caso de las virtudes. Pero limitar el amor a estas cualidades y no a la totalidad de la persona en cuanto tal, conlleva dos consecuencias de gravedad. En primer lugar, que terminamos condicionando el amor solo a estas cualidades, como ocurre en Aristóteles con la amistad por conveniencia. En segundo lugar, que al no considerar a la persona como una totalidad, terminamos por cosificarla, como pasa en la sexualidad según Kant, cuando ésta supone tan solo una entrega parcial. A pesar de que el enamoramiento puede conducir al amor esponsalicio, pues este no se genera de forma espontánea por la simple aprensión del otro, sino que requiere de cierto desarrollo, trato íntimo y madurez de los amantes, podemos decir que el simple enamoramiento no basta para ser considerado como una genuina manifestación de amor. De ahí que el enamoramiento no siempre conduzca a una auténtica vivencia del amor esponsalicio y que incluso puede entrañar ciertas formas de autoengaño que podrían conducir a los enamorados a contraer nupcias por las razones incorrectas. La razón de esto radica, como se mencionó arriba, en la forma parcial de tematizar a la persona. Cuando estamos enamorados ocurre que fijamos nuestra atención solo en ciertas cualidades del otro que despiertan en nosotros un tipo de entusiasmo y atracción, sin que por eso se atienda a la persona en su totalidad, en la totalidad de su ser. Me atrae tal o cual persona, por ejemplo, porque me entretiene y me paso con ella un tiempo bastante agradable, pero resulta que al convivir con ella por un largo tiempo descubro que no siempre es así, que también hay momentos malos donde aquel fulgor que me causaba agrado está apagado. Puede incluso suceder que al centrarme solo en alguna de sus cualidades y no en la totalidad de su ser, pretenda reconstruir esta última en función de la primera, modelando la imagen que tengo de esa persona acorde a mis expectativas. Cuando ambas cosas ocurren simultáneamente, sin embargo, puede que o bien termine decepcionado al ver que mi imagen del otro no se corresponde con la realidad, o bien que realice una serie de exigencias que atenten en su contra. Quienes no superan esta medialización del otro, en efecto, pueden verse tentados a realizar exigencias que violenten el ser del otro, en cuanto que son desproporcionadas y no atienden a la realidad misma de su persona, con todas sus limitaciones. Esto no significa que en el amor esponsalicio el amado deba tenerse en todo momento los caprichos y las barbaridades que el otro pueda proferir. Si bien es cierto que el amor es paciente, como sostiene San Pablo al inicio de su himno de la caridad, tener paciencia no significa, según la exhortación apostólica Amoris Laetitia, dejar que nos maltraten continuamente o tolerar agresiones físicas o permitir que nos traten como objetos. El problema es cuando exigimos que las relaciones sean celestiales o que las personas sean perfectas o cuando nos colocamos en el centro y esperamos que solo se cumpla la propia voluntad. Entonces todo nos impacienta, todo nos lleva a reaccionar con agresividad. Si no cultivamos la paciencia, siempre tendremos excusas para responder con ira y finalmente nos convertiremos en personas que no saben convivir, antisociales, incapaces de postergar los impulsos y la familia se volverá un campo de batalla. Cierro aquí la cita, es más extensa. Con un acto radical y profundamente trascendente, como un acto radical y profundamente trascendente, vemos que en el amor esponsalicio el amante entrega a la persona amada su corazón, se decide por ella como un todo, en cuanto que ésta se presenta como única, irrepetible y dada su dignidad constitutiva como insustituible. Amar a mi esposa en este sentido significa amarla en todo lo que ella realmente es, y no solo en lo que quisiera que fuera.
lo cual no implica renunciar a esa intención benevolente que caracteriza toda forma de amor, donde encontramos también el genuino deseo e interés por su bien y su perfección. La consecuencia de esto último en particular es que no debemos confundir esta intención benevolente con los caprichos y deseos egoístas de cada uno. Deseamos el bien y la perfección de la persona humana amada por todo lo que ella es y no como un medio egoísta para mi propia satisfacción. Pero ¿cómo distinguimos una auténtica intención benevolente de una egoísta? ¿Cómo sabemos si aquello que llamamos amor no es más que un mero enamoramiento? Quizá la forma de resolver estas dudas que nos interpelan y que nos conducen a reflexionar sobre nuestras propias intenciones sea, a modo de conclusión, a través del método de preguntas contrafácticas del tipo si seguiría queriendo X y tal cosa, que propone Bárbara Herrmann en relación a la ética kantiana. Se trata, en efecto, de un método que nos permite esclarecer o transparentar, al menos en cierta medida, nuestras intenciones, lo cual es fundamental a su vez para el autoconocimiento. Muchas gracias. Lo dejo aquí, el texto es más extenso, ya en su momento pues también saldrá publicado. Y para no quitarle más tiempo, le cedo la palabra al profesor Juan José Blázquez. Hola, buenos días todavía. No sé de cuánto tiempo dispongo, puede ser 10 minutos supongo para dar tiempo para algún intercambio, ¿no? Lo entiendo. Bueno, pues como estamos en la celebración de la filosofía y como dijo lo poco que capté, la doctora Livia con el texto de Hadot, pues la filosofía no solo es esquema conceptual, ¿verdad? Y me pareció, bueno, oportuno por la ocasión simplemente el comentarles un poco sobre un tema que es, sí, un artículo que originalmente estaba pensado como capítulo del libro, que tiene una historia que no voy a contar. Y bueno, sí, espero que aparezca no pronto, pero sí en una revista dedicada a ciencia y religión, que es a lo que me ocupo. El tema es el del etos intelectual del diálogo entre la ciencia y la religión, es decir, no voy a hablar aquí de ética de la ciencia o de la ética nacida, surgida de la religión, sino de aquellas actitudes fundadas en ciertos criterios mediante los cuales uno valora positivo, negativo, apreciable, posible o no. En este caso, el diálogo entre la ciencia y la fe. Es un texto largo, no es para leerse aquí, ahora, pero apunto más bien algunas cuestiones esenciales de lo que quiero decir. Si acaso voy a leer este párrafo que tengo delante de mí, debo confesar que lo voy a hacer un poco más lento porque por la naturaleza de la revista o el proyecto está en inglés, entonces debo decir que leeré despacio. Dice, es esencial a todo diálogo, a todo verdadero diálogo positivo, el tener una actitud adecuada que no niegue lo mejor del otro. Porque en un diálogo pues hay dos al menos que intercambian su punto de vista, ¿verdad? Por el contrario, todo diálogo verdadero implica afirmar lo que de positivo y apreciable el otro nos presenta. Sin embargo, esto no es suficiente. Es necesario asumir como condición mínima una cierta simpatía y amistad, solidaridad hacia el otro. Porque el diálogo no solamente es una actividad, expresión de una actividad reflexiva y crítica, sino que todo diálogo constructivo entre interlocutores honestos y competentes
implica no solamente el compromiso teórico de los participantes, sino también un compromiso personal por la verdad de lo que se discute. De tal manera que, al hablar del ethos intelectual, me refiero entonces a un criterio de valoración, no solamente a la dimensión moral, un criterio de valoración efectivo que se deja pues ver, se hace presente en el modo de dialogar. En los problemas que suscitan la cuestión de ciencia y fe, con frecuencia aparece como lo dice bien un filósofo joven, bueno, joven para mí, canadiense de nombre Nathan Ballantyne, que enseña en la Universidad de Fordham de los jesuitas, que está por publicar un artículo que denomina o habla del diálogo del diálogo interdisciplinario en realidad como algo semejante a la neblina en una batalla, ¿verdad? Es verdad que en el diálogo ciencia y fe hay muchas cuestiones oscuras que no se ven bien, y claro que es necesario disipar la niebla, disipar la neblina, aclarar, poner luz, no solo para ver, sino para asentar una posición respecto a qué esperar. No sé si ustedes hayan escuchado alguna vez que se dice que los vikingos, grandes marinos, es el nombre elegante para hablar de los piratas, ¿verdad? Los vikingos, como grandes marinos o marineros, eran muy valientes y aguerridos, tremendos, pero le tenían miedo a algo. El punto débil de los vikingos era la niebla. No saber qué encontrar, con qué enfrentarse. Y a veces el diálogo entre las disciplinas y sobre todo entre el mundo de la ciencia y el mundo de la filosofía y la teología, a veces se hablan con miedo. Entonces, cuando yo quiero prestar atención a estas cosas, cuando introduzco la cuestión del ethos intelectual, me refiero también a esto. Los miedos se disipan ordinariamente cuando hay un mínimo de comunidad entre los interlocutores. Es decir, aunque yo pueda no estar de acuerdo, tengo de antemano que apreciar al otro. No puedo pensar que solamente es alguien que ha desenfundado una espada. No tengo por qué hacer de un diálogo un conflicto, ¿no? Bien, luego en el artículo en realidad pues tengo que ir desglosando, ¿verdad? Empiezo hablando de qué sucede con el diálogo actual en ciencia y religión, lo cual me remite a una aclaración de qué se entiende por ciencia, cuáles son las cosas más destacadas. Antes, digamos, inspirado un poquito también o apoyado en lo mejor de la tradición filosófica, remato en un inicio con algunas ideas de José Ortega y Gasset, para quien lo más valioso del conocimiento es aquello que es lo más significativo para nuestra vida. Entonces, establecer un diálogo dialéctico, ¿no?, de intercambio de pareceres entre lo que dice la física, la química y la teología, por ejemplo, no solamente tratar un asunto, sino lo que está en juego también es el significado de nuestra vida y debo considerarlo a la hora de tratar con el otro, ¿verdad? Uno de los grandes polemistas, que seguro del que han oído, que fue Chesterton, ¿verdad?, es definido por uno de sus amigos, Hilaire Belloc, como un hombre para quienes controversias más bien es una cuestión de juicio necesario que de conflicto, ¿verdad? Es decir, en el diálogo ciencia-religión, donde pesa todavía cierto ethos cultural de conflicto, es muy, no necesariamente, pero de hecho así es, pesa mucho la actitud que tengo hacia el otro.
Y esto es sobre lo que enfatizo, pues las reflexiones que vienen. Entonces, después de la ciencia, me meto al tema de la religión, a la necesidad de una hermenéutica de la razón que nos permita relacionarlo. Hago referencia a la propuesta tanto de esta filósofa analítica que nos visitó en la UPAEP, Susan Hack, como también, por el otro lado, a la propuesta de Mauricio Beuchot, de la hermenéutica analógica, para poder encontrar los distintos pareceres. Pero en el fondo, insisto en que la cuestión del diálogo no es un asunto puramente dialéctico, de razón que le habla a la razón, sino de una persona que le habla a otra persona. Entonces, eso debe estar considerado de manera fundamental en un diálogo, porque si no, esto no funciona. Debo decir que estas ideas no solo son teóricas, sino para mí ha sido muy significativo e impresionante el poder experimentar cómo en muchos foros científicos de distintas disciplinas y gente creyente de distintas confesiones se han reunido en foros internacionales de días, en ciertos contextos de apertura, por supuesto, como los que pretendo yo destacar aquí. Y lo que más me ha sorprendido, me sorprendió siempre, era el profundo respeto que se tenían el uno por el otro. Entre científicos, sobre todo porque reconocen el trabajo que cuesta hacer ciencia en serio, y a todos los académicos porque respetan el trabajo intelectual, ¿no? Esto es fundamental en el diálogo. El ethos intelectual no es solamente la honestidad intelectual, entonces, sino es también el conjunto de valoraciones que son precisas para que el diálogo sea efectivo, y estas pues se remiten a que quien dialoga es una persona. La ciencia y la fe no son más que realidades abstractas si las separamos de la concreción personal. Claro que esto no puede ser solamente la expresión de un sentir o de un punto de vista muy particular, sin que reconozca en las cuestiones, pero pues va más allá de ello. Después, finalmente, porque el tiempo es un poco tiránico, ¿verdad? En una parte del artículo, ya hacia el tercio final, me permito proponer 10 puntos en torno a el núcleo del diálogo, ¿verdad? De las posibilidades del diálogo, las cuestiones que constituirían propiamente el ethos, ¿verdad? Lo digo muy rápido, una visión realista, la aceptación razonable de la posibilidad de aceptar que uno esté equivocado, de que el otro pueda tener razón, el reconocer los límites de nuestros propios campos, el reconocer la naturaleza del campo de otro, el reconocerse libres en el pensamiento. Aquí hago una digresión, no entro en estas cuestiones de tipo más antropológicas. Insisto en que el énfasis en la racionalidad no debe ser considerado de manera unívoca y exclusiva, sino que es importante reconocer que la racionalidad se da en una persona y que lo más racional para el hombre es no descuidar que el asunto filosófico más importante es su propia vida, en el debe constituir el contexto de todo diálogo, particularmente de cuestiones límite o de las grandes preguntas, como suele decirse hoy en el mundo de la ciencia, porque tocan las cuestiones decisivas de la vida. Y por razones de tiempo yo creo que lo dejaba ahí para que haya alguna intervención. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias.